Y como todos los miércoles, en puntito de las 8:30 de la mañana, es la hora de la verdadera política con Cristian La Mesa. Buenos días, Cristian, hasta Pergamino, Argentina. Hola, muy buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá? Bien, bien, un poquito, bueno, no un poquito, un mucho convulso por el tema Palestina. Ayer hubo una manifestación multitudinaria en la Ciudad de México, no fue la única, por supuesto, a nivel mundial. Y también, Cristian, decirte que pues llegaron hoy los 6 secuestrados por el gobierno de Israel a México, acaban de llegar hace unas horas. Y pues están contando sus experiencias. Así arrancamos esta mañana, mi querido Cristian. Llegaron a las 7 de la mañana, hora de México, hace una hora más o menos. Y pues sería como que el primer tema. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Hacia dónde está evolucionando? Porque ahorita nos ha tronado mucha información, que jamás dice que sí dimite, se habla de un nuevo gobierno. Platícanos, Cristian, de esta situación que nos tiene a todos preocupados. A mí me parece que de confirmarse estos trascendidos que hay respecto a la posición de Hamás, sería realmente una posición inteligente por parte de este grupo, porque dejaría en evidencia la falta de intención de Netanyahu de arribar a la paz. Sabemos que en definitiva es Netanyahu el que no quiere que haya estabilidad en la región, el que no quiere que haya paz, quiere mediante la guerra eludir sus problemas personales judiciales y de otra índole, y en ese sentido yo creo que sería una jugada inteligente de jamás dejar en evidencia este hecho. Tampoco se está descartando que inicie acciones hostiles contra otros lugares en la región, incluso que reanuden algún tipo de ataque contra Irán, lo cual yo no sé si lo descartaría, porque estamos hablando de una persona que evidentemente ya no tiene límites y diría que está, yo no sé si decir que está loco o que está totalmente descontrolado, pero evidentemente cree que es impune y que puede hacer lo que quiere. Yo creo que hoy lo que describe, la palabra que describe al gobierno de Netanyahu es impunidad. Dicho, ¿no? Que él cree que puede hacer lo que quiera, llevarse por delante a quien sea y no rendir cuentas de nada. Este personaje nefasto, Itamar Ben Gvir, con esos videos que hizo ahí con las personas que habían ido en esta flota ahí, sí. Tratándolos de terroristas, una cosa totalmente descontrolada. Uh-huh. Entonces, pero evidentemente yo creo que Netanyahu debe tener muy presente la fenomenal paliza que se comió por parte de Irán. Yo creo que no tiene capacidad de defensa en este momento, de una defensa eficaz ante un enemigo que esté militarmente a la altura de Irán. Irán demostró que tiene con qué responder, sumió en una destrucción no vista antes en las ciudades israelíes, con todo su sistema de misiles, y hoy Irán está mucho mejor preparado que en la guerra de los 12 días. Hoy Irán ha recibido mucho material militar procedente de Rusia, de Kazajstán y de Armenia, según algunas informaciones que he recibido a través de vuelos. Está dotado con baterías S300 y S400, que son mucho más modernas. Entonces yo no creo que tengan la impunidad de poder desatar un ataque como lo hicieron en la guerra de los 12 días contra objetivos iraníes. Y por otro lado, yo creo que debe tener muy, muy afinada la puntería en Teherán para infligir un daño realmente incluso mucho más profundo que el que ya recibieron. Sí, sí, definitivamente. Pues hacemos votos. El mundo ha levantado la voz en relación con esta tragedia, porque es una tragedia lo que está ocurriendo en Palestina. Y en este sentido, fíjate que lo comentas correctamente. Yo quisiera aportar, de acuerdo con psicólogos, lo que padece este señor de Netanyahu es esquizofrenia, un padecimiento mental, Cristian, en el que la gente no, creo que tenemos la idea del enfermo mental como con una tara, con una suerte de tara, pero hay la esquizofrenia.
Dicen que Hitler tenía esquizofrenia, que la película del último emperador de Escocia muestra también este caso, que es gente que está perfectamente normal, pero pues como decimos en México, no le gira la ardilla, pues ellos piensan que están bien y que lo que están haciendo es correcto, y lo dijiste bien, sí está enfermo, la forma en que trató a los activistas del mundo, porque no solamente son los mexicanos como criminales, dice, oye, y en aguas internacionales, Cristian, ese es otro delito, no solo los delitos de guerra, ¿no? Y lo dices bien. Oye, quisiera preguntarte, si no tienes más en relación con este tema, pues acerca de, me parece que ahorita todo el mundo estamos hablando de Palestina y sin embargo le están mandando misiles Tomahawk a Ucrania. No los puede usar Ucrania contra Rusia porque eso sería una violación de los tratados actuales, pero como que nos distraen por un lado con el tema de Palestina y están pues en secreto ayudando a Kiev, que atacan a Rusia y pues atacan instalaciones civiles, o sea, también violando cualquier tratado internacional. A ver, lo de los misiles Tomahawk, sabemos que sin duda va a representar una línea roja de verdad. A ver, al presidente Vladimir Vladimirovich Putin, hay algunos sectores internos en Rusia que le han reclamado, sectores, a ver, esto lo hemos hablado un montón de veces, querido amigo, cuando en Europa especialmente se caracteriza a Putin, o lo hacía el senil Biden, cuando lo caracterizan como un criminal de guerra, un loco, un violento, una persona totalmente extrema, pierden de vista que el presidente Putin es un moderado, y hay que agradecerlo, el mundo entero tiene que dar gracias a que es un moderado, porque hay muchos sectores en Rusia que no sin razón, hay que decirlo también, no sin razón, están pidiendo una respuesta mucho más fuerte a nivel de haber utilizado un arma nuclear táctica en alguna parte de Europa para demostrar la seriedad que implica el que Rusia no se quiere dejar molestar más. Esto sin duda hubiese sido una medida muy arriesgada. Hay estrategas militares que planteaban que no creían que una acción de este tipo fuese a tener una contramedida estadounidense, porque obviamente Washington no iba a poner en riesgo la integridad de la misma Washington o Nueva York o Los Ángeles u otra gran ciudad como una respuesta a una contramedida de Estados Unidos. Pero sin duda hubiese sido una medida muy riesgosa. Claro, claro. Muchos sectores en Rusia, incluso en el Kremlin, están pidiendo, porque la paciencia tiene un límite. Claro. Si bien el presidente Putin tiene una paciencia estratégica, no todos los rusos tienen esa misma paciencia, incluso teniendo en cuenta que hace 80 años la agresión occidental le costó a Rusia, a la Unión Soviética, 27 millones de muertos, no es poca cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, el envío de misiles Tomahawk sí sería una línea roja importante por lo siguiente, porque los misiles Tomahawk tienen capacidad de llevar ojivas nucleares. Entonces, vos detectás que te está llegando un misil Tomahawk en dirección a Moscú. ¿Vos cómo discernís si eso tiene una ojiva nuclear o una convencional? Es muy riesgoso. Ya se ha mencionado esto en diferentes respuestas que ha dado el Kremlin, siempre muy mesuradas. Yo, sinceramente, lo repito como un mantra y no quiero agotar a nuestra querida audiencia, pero siempre hay que diferenciar lo que dice Trump de lo que finalmente hace. Yo no creo, sinceramente, que vayan a llegar esos misiles Tomahawk a Ucrania. Tal vez sea una trampa que le esté poniendo Trump a los europeos, porque también sigue esa lógica de, no, nosotros le vamos a vender los misiles a la OTAN y la OTAN verá lo que hace. Al mismo tiempo está diciendo Trump, bueno, pero hay una pregunta importante que tengo que hacer, ¿para qué los van a usar? Que con mucho sarcasmo e ironía le contestó Medvedev diciendo, claramente van a atacar Berlín, París o Bruselas, como diciendo, Donald, no seas tonto, quieren atacar Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, no importa, alguna ciudad importante de Rusia. Por eso, cuando Trump empieza con estas
estas preguntas tontas, entre comillas. Decir, bueno, yo les vendo, ellos verán lo que hacen, pero yo tengo que preguntar qué van a hacer. A mí me huele más a dilación, a un juego de espejos, como se llama el canal de unos queridos amigos, Ivonne y Marcelo, que tienen su canal que se llama Humo y Espejos, un juego de humo y espejos que desoriente, que dilate, Claro. porque volvemos a lo mismo, Rey, el juega a favor de Rusia. Sí. El tiempo juega a favor de Rusia. Ante la situación, en una primera instancia, cuando Donald Trump dijo, la guerra la termino en 24 horas, en una semana, en 100 días, ya en 100 días se había dilatado mucho. ¿Con qué especulaba? Con sentarse a Zelensky y decirle, como le dijo varias veces, esto no va más, rendite, la solución es esta, las nuevas regiones rusas se reconocen internacionalmente, se levantan las sanciones, vos no entras a la OTAN, asunto terminado. Zelensky no acepta eso, envalentonado por los europeos que siguen insistiendo en secundarlo, evidentemente la estrategia tiene que ser otra. Entonces, ¿cuál es? Bueno, que siga la guerra de desgaste adelante, que siga esa guerra de desgaste, no solo horadando a las fuerzas militares ucranianas en cuanto a lo material y a lo humano, que es una catástrofe. Esto va a ser una catástrofe demográfica para Ucrania. Ya más de 1 millón de militares muertos, pero largamente ese número, más los que se fueron. La huella de esto va a ser profunda y muy, muy complicada de revertir. Y con esto cierro, querido amigo. Yo creo que todo esto, en definitiva, manteniéndose con estos escenarios que yo calculo que son los más posibles. Mañana capaz Donald Trump se levanta con la idea y se va todo el pie izquierdo. Claro, pero vos fíjate que en la práctica, ¿en cuánto llevamos? 9 meses, 10 meses de gobierno de Trump, básicamente no se ha ido del libreto de lo que marcamos acá cada miércoles. Sí. En los hechos, de facto, en lo fáctico. Entonces, yo creo que, de vuelta, es necesario que Rusia reincorpore a su soberanía a Nikolayev y a Odessa, con eso terminan a cerrar el Mar Negro, hace frontera con Transnistria, se incorpora Transnistria a la federación también, y tal vez algo por el norte en la región de Kharkov. Yo creo que este tiempo le puede dar posibilidades ante una... Yo creo que no puede quedar materialmente mucho tiempo para un colapso de las fuerzas ucranianas, y eso obviamente va a marcar de facto la capitulación de Kiev. Ciertamente, y me gusta mucho el análisis, Cristian, porque bueno, tu bola de cristal ha fallado ni una vez hasta el momento y queremos que así siga, sobre todo en el tema de los misiles Tomahawk, porque aquí Estados Unidos no puede decir, ay, pues es que yo se los vendí a Francia y Francia se los dio a Ucrania. Eso no puede ser, y eso sería algo muy grave. Y además tú dices algo muy cierto, y quisiera yo, para cerrar la idea, pues sí, comentar. Rusia ha sido muy prudente, qué bueno, y además ellos tienen derecho de regresar la agresión y además de hacer pomada a Ucrania si quisieran. Son muy precavidos y aunque los rusos tienen toda la razón en defenderse, pues lo han hecho de manera muy discreta, diplomática, y creo que bueno, ahí muestra la altura que tiene Vladimir Putin. Y quisiera cerrar precisamente porque fue el 250 aniversario con esta idea, Cristian. ¿Qué opinión te merece? Pues si comparamos el desfile militar de Estados Unidos que acaba de ser, en donde hace pues bueno, ahí le tapan el ojo al macho, ¿no? Porque si lo comparamos con el de China, pues muy lamentable lo que mostró Estados Unidos, escudándose en presentar, pues ahora sí que armamento clásico, vintage, digamos, y moderno, ¿no? Y además la duración, el número de soldados. Se entiende que Washington no es una ciudad muy grande, ni tiene la infraestructura para hacer un desfile más grande, pero sí no se vio muy poderoso Estados Unidos. A ver, a mí en algunos momentos me da como, incluso diría, la ternura que te da
ese personaje en una película al que todo le sale mal. Trata de hacer, ¿viste esas comedias de enredo? Y Sí, Donald sí, Trump sí, en sí. algunos momentos es ese personaje al que todo le sale mal. Pobre, se reúne con 600, 700 generales y almirantes y no le aplauden una frase, una frialdad tremenda, Sí. cuando él se reúne con este alto almirantazgo y generalato para marcarle la cancha, decirle, vamos por ahí, Ujú. diciendo basta de gordos barbudos y qué sé yo, Sí, qué fuerte. Sí. y les ofrecen un freezer, le ponen una heladera, un bloque de hielo enfrente. Trata de mostrar que tiene, ¿no? Que ellos están 25 años por delante de los submarinos rusos, y eso no se lo cree ni Melania. A mí me da mucha ternura porque ni Melania se lo cree. Yo creo que termina de hablar y Melania le dice, Donald, no exageres porque nadie te cree. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que yo siempre sostengo que con la caída de la Unión Soviética, Occidente y especialmente Estados Unidos, este globalismo estadounidense, y ese acuerdo corrupto entre el complejo militar industrial y el Pentágono, ese trato endogámico de puerta corrediza y de muchos sobornos, generó que se enfrascaran en una orgía de corrupción, de hacerse trampa al solitario, en Ujú. el cual generaron un complejo militar industrial que produce armas malas y carísimas, como el avión F-35. Ujú. Y especialmente, incluso durante los 90, a un ritmo muy bajo, porque obviamente estaba el corrupto y traidor Boris Yeltsin al Sí, frente del sí. Kremlin, pero así todo el complejo militar industrial ruso seguía trabajando, investigando y desarrollando en los 90. Y fuertemente a partir del 2000, Vladimir Putin se ocupó de fortalecer a Rusia nuevamente, de hacer que sea nuevamente una potencia no solo nuclear, que nunca dejó de serlo, sino adquirir capacidades arrolladoras como la tecnología hipersónica de misiles, tanques como el T-14 Armata, que no tiene rival. Y, y en ese sentido, cuando de repente se despiertan de esa juerga con mucha resaca, se dan cuenta que están 20 años por detrás, ellos, no Rusia, Sí. ellos están 20 años por detrás. Entonces, realmente Donald Trump, como un buen jugador de póker, hace bluff, no admite eso, sino que quiere vender todo lo contrario, solo que no le sale. Entonces hacen un desfile en el cual da ganas de llorar, porque no tiene Sí. ni comparación con el desfile de el 9 de mayo, el Día de la Victoria en Moscú, que es En Moscú, sí. imponente, ni el desfile de Pekín, que es algo que incluso no solo los desfiles, sino el contenido simbólico de los Sí. discursos de Vladimir Putin Sí, sí. y luego de Xi Jinping. Y pobre, a Donald Trump le salen desfilando los soldados que parece que estuvieran en pijama con ganas de irse a la cama a dormir, sin actitud, porque Sí, eso sí, sí. también, yo el otro día lo decía en Negocios Televisión, no es gratis lo que le pasó a Europa y a Estados Unidos con este globalismo financiero, esta corporatocracia, que a ver, lo que quieren hacer con Rusia y lo que quieren hacer con China también lo quieren hacer y lo hicieron en gran medida con Estados Unidos, porque a ver, el destruir el Estado-Nación también es destruir el Estado-Nación estadounidense. Sí. Entonces, cuando vos minás las Fuerzas Armadas de un país, en Europa era como una mala palabra pertenecer a las Fuerzas Armadas. Ujú. Los desacreditas, le quitas el respeto por unas Fuerzas Armadas patriotas, unas Fuerzas Armadas que su misión es defender la soberanía y defender a su pueblo. Entonces, cuando vos le quitas esa mística, cuando vos haces, creás una sociedad totalmente edulcorada, naif, que, no sé, va ahí identificándose con unicornios y pavadas de ese tipo. Claro, y pierde cualquier tipo de voluntad de combate en cuanto a defender a su patria. Sí, sí. Desatarlo es muy difícil. Y Estados Unidos se encuentra también con esas Fuerzas Armadas, con ese generalato que porque si uno lo analiza, lo que dijo Hexet y lo que dijo Trump, uno puede estar en consonancia o no en cuanto a la forma de decirlo, pero Ujú. en un discurso patriótico, ante un discurso patriótico,
el general Alto y el almirantazgo le ofrece de regreso la frialdad más absoluta, porque están permeados por esa ideología y por esa forma que inculcó en las sociedades occidentales. Hay encuestas en este respecto, por ejemplo, en España, ¿qué porcentaje de la población estaría dispuesta a ir a la guerra para defender a su país? Y son alarmantes los porcentajes, Rey. Sí. De decir, no sé, 30%, 40%, o sea, menos de la mitad y en algunos países incluso menos, llegando a un 10, 15, 20% dispuestos a defender a su patria. Mientras que en Rusia, vos a una encuesta de ese tipo te va a marcar que el 80% están dispuestos a tomar las armas para defender a su país. Entonces, pobre, a Donald en esa comedia de ríos que se llama Estados Unidos no le sale una. Sí. Sí, 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 sí. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque no queremos, sabríamos que sería el fin de la humanidad si esto estalla, ¿no? Porque no estamos hablando de India, que no ha hecho desfiles militares, pero tiene bomba atómica y otros países, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero vos fijate, ¿no? Como en todo lo que es con algunas excepciones, sabemos que el globalismo está infiltrado también en algunos rincones de los BRICS, pero en Sí. la enorme mayoría de los países emergentes que están representados de forma tan formidable por el bloque BRICS, por la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, son todos países que en su enorme mayoría son soberanistas y que vos fíjate que sin afán agresivo, sí marcan el poseer fuerzas armadas profesionales, serias, patriotas y dispuestas a defender los intereses de sus países. En ese sentido, ahora, en una breve disertación, en una mesa redonda que voy a participar en Moscú el día 20 de octubre, hay en esa participación que tiene que ver con los efectos que tuvo la victoria sobre el nazismo en la realización de un nuevo orden mundial en ese aspecto. También uno de los aspectos que voy a tocar es este, ¿no? La importancia de, como dice ese famoso refrán, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Los países necesariamente, no para utilizarlo de una forma agresiva para subyugar a otros países, pero sí tienen que tener fuerzas armadas fuertes y patriotas para defenderse de las posibles agresiones externas. Y en ese sentido, vos fíjate que los países emergentes, esto, que están aparte, se está dando una segunda descolonización. Vos fíjate Sí. que después de la Segunda Guerra Mundial vino la descolonización, con muchísima ayuda de la Unión Soviética, especialmente en Asia y en África. Pero esa descolonización mantuvo un neocolonialismo, especialmente el ejemplo más claro es Francia en el Sahel, Sí. como lo siguió explotando a través del franco CFA, etcétera. Pero vos fíjate que hoy, de la mano de los BRICS y de estos países emergentes, se da una segunda descolonización, pero auténtica, cuando países como Malí, Burkina Faso y tantos otros, Níger, los mandan con una patada en el traste a los franceses de vuelta a París y le dicen, salgan de acá, no nos van a explotar más. Claro. Entonces, hoy es una descolonización de verdad de la mano de estos países que son punta de lanza, que son Rusia, China, India ahora definiendo su lugar en la historia también, después de tener un papel ambiguo, pero vos fíjate qué momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Una descolonización real, donde los países ya no aceptan ningún, incluso India, y con esto cierro, que dice a Donald Trump, señor Trump, usted no nos va a decir a quién tenemos que comprarle Claro, combustible. Vamos a seguir comprando, vamos a comprar más. Y usted haga lo que quiera. Porque claro. el mundo no es solo Estados Unidos y Europa. Es más, ellos son la minoría global, mientras nosotros, yo por eso soy tan reacio al término sur global, nosotros somos la mayoría global. Que yo sepa, México no está en el hemisferio sur, está en el hemisferio norte. ¿Por Sí. qué sur global?
¿Por qué India Sur global? No, somos la mayoría global. El sur está abajo del norte, simbólicamente, que aparte es una definición que hizo un gringo, que hizo un estadounidense, Sí. una en la década del 60, 70. Somos la mayoría global, y una mayoría global que ya no está dispuesta a aceptar que nos vengan a mandonear y que estamos dispuestos a escribir nuestro propio destino. Sí, por supuesto, y además me parece una buena forma de cerrar nuestra charla del día de hoy, mi querido Cristian, porque finalmente en el espacio no hay arriba y abajo. Eso Bueno, es una invención. obviamente, Sí, obviamente, señor. pero simbólicamente siempre, vos fijate, el norte está arriba, el sur abajo. Sí, ¿Cómo nos sí, llamaban antes? Países subdesarrollados, sí, sí, sí. países tercermundistas, siempre una apelación desdorosa, algo Sí, que somos los pobrecitos, somos los tontitos del mundo. sí, sí, sí. Discriminatoria. Eh, Sí, sí. a mí me encanta, tengo mi globo terráqueo ahí atrás, y verlo te define muchas cosas muchas veces, Ujú. contemplar nuestro planeta. Y, y en el sur, salvo casi la totalidad de Sudamérica, Oceanía bueno, y una tercera parte de África, el resto es todo agua. Y creo Sí, que la mayoría global somos mucho más que océanos. Somos la mayoría global, justamente frente a esos 1.000 millones de oro que sí, dice y marca irónicamente el presidente Vladimir Putin. Frente a esos soberbios 1.000 millones de oro, estamos los, ¿cuántos? 7.000 millones, una enorme mayoría global, y que abarcamos todo, norte, sur, este y oeste. No, ningún sur global. sí, Estamos en todos sí. lados, muy a pesar de ellos, y ellos son un rinconcito que cada vez van a estar más arrinconados en, valga la redundancia, un oscuro rincón del mundo y de la historia. Sí, señor, la mayoría global me encantó y así está. Mi querido Cristian, muchas gracias, te mando un abrazo hasta Pergamino y pues si todavía hay mundo la próxima semana, aquí nos vemos y nos escuchamos a las 8:30 de la mañana, tiempo del Centro de México. Muchas gracias. Gracias a vos, Rey querido, como no, va a ser un placer. El último miércoles de este breve periodo, ya el siguiente, Dios mediante, y con su ayuda estaremos saliendo desde la bella Moscú. Perfecto, ¿no? Pues un privilegio para el público de Oriente Capital poder tener pues una colaboración desde un lugar tan bonito como Rusia. Muchas gracias. Tenemos pausa, regresamos aquí en Oriente Capital. No se vaya.